El caso de Sebastian Alexander Shaw. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Chow Kwon-ho nació justo a la mitad del conflicto bélico conocido como la Guerra de Vietnam, el 28 de noviembre de 1967, en una provincia del antiguo Vietnam del Sur. Después de la muerte de su madre, ocurrida cuando él aún era un bebé, quedó al cuidado de una tía. A principios de abril de 1975, era inminente el avance del ejército de la República de Vietnam sobre Saigón, lo que desencadenó una evacuación masiva de diplomáticos y personal de apoyo estadounidense, ciudadanos extranjeros y muchos refugiados vietnamitas. Todos ansiaban salir de la zona antes de que ocurriera la ocupación de la ciudad, como en efecto ocurrió poco después. La velocidad del éxodo se incrementó hacia fines de mes, pero mientras que a los ciudadanos de Estados Unidos se les aseguraba generalmente una forma simple de abandonar el país, los survietnamitas recurrieron a arreglos independientes. Fue así como Chow fue montado en un avión junto a su padre, Van, para salir hacia Estados Unidos. La aeronave partió desde el techo de la embajada norteamericana en Vietnam, llevando al niño de 9 años rumbo hacia aquella nación lejana. A fines de ese mismo año, padre e hijo vivieron en el campamento Pendleton, la principal base de la costa oeste de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y una de las bases de la Infantería de Marina más grandes del país, ubicada en la costa sur de California, en el condado de San Diego. Cuando el joven tenía 14 años, se mudaron a Woodburn, Oregon, a más de 1000 kilómetros al norte, y allí asistió a la secundaria local. Van se casó otra vez y tuvo 2 hijos con su nueva esposa. Todo parecía marchar bien. Chow disfrutaba de la escuela y era aceptado por sus compañeros. Sin embargo, en casa la situación no era la mejor, debido al carácter impetuoso de Van, lo que motivó a Chow a ingerir una sobredosis de aspirinas en una ocasión, en un claro intento de suicidio. Pero el chico sobrevivió. Poco después, en 1895, él se negó a ayudar a su padre en una tarea porque debía estudiar para presentar un examen en la escuela al día siguiente. Eso desató una pelea y Van lo golpeó con un trozo de madera. El jovencito condujo en bicicleta casi 50 kilómetros hasta la estación de policía de Portland, donde informó acerca de los terribles tratos de Van. Las autoridades se comunicaron con su escuela, pero no hubo mayores consecuencias. Cansado de la violencia en el hogar, Chow optó por irse a vivir con su tía y su prima en California, donde trabajó brevemente para una empresa. Para 1986, se convirtió en ciudadano estadounidense y se unió a la Infantería de Marina, sirviendo en Okinawa, Japón. En 1990 fue dado de baja con honores por tener sobrepeso. Ese hecho resultó devastador para él y lo sintió como una burla, al punto de escribir acerca de ello en un diario íntimo. Pero esa no fue la única consecuencia. La indignación provocada por el cese de la institución castrense le llevó a tener algunos roces con la ley. De cualquier modo, fue enviado de regreso a Oregon, donde solicitó trabajo como despachador de seguridad para una compañía de cable. Durante este tiempo, Chow cambió legalmente su nombre a Sebastian Alexander Shaw. En el ejercicio del nuevo empleo, su colega Shirley Phillips lo denunció 2 veces, a fines de junio de 1991, por comentarios inapropiados y acoso sexual. El 2 de julio, la mujer encontró advertencias de Sebastian en su escritorio y puso al tanto a sus superiores. Lo echaron de la empresa y eso lo llenó de furia. J. Andrew Rickvale, de 40 años, era un tetrapléjico que sufría de parálisis cerebral y subsistía en Portland gracias a los cheques del Seguro Social. Vivía con su compañero de cuarto y administrador del departamento, Mac McCartney. Jay
Era creyente de la nueva era y a menudo invitaba a extraños a su domicilio para tener conversaciones e intentar convertirlos a su religión. De naturaleza confiada y amable, solía dar una tarjeta comercial con su nombre y dirección, y ocasionalmente incluso daba dinero. Su conducta bondadosa lo exponía a menudo al robo de sus pertenencias personales por parte de los visitantes. Jay tuvo la mala suerte de cruzarse con Sebastian aquella misma tarde en que fue despedido. Lo invitó a su casa y éste vio en esa casualidad la ocasión perfecta para darle rienda suelta a su enojo reprimido, pues se trataba de una víctima desprevenida y vulnerable. Así, le cortó la garganta mientras el hombre yacía en la cama. Fue encontrado sin vida por McCartney. Durante su investigación del asesinato, la policía descubrió sangre en la pared de un pasillo y en el baño del apartamento de Jay. Los agentes tomaron una muestra y la enviaron al laboratorio forense de la Policía del Estado de Oregon, laboratorio OSP, para su análisis. El laboratorio determinó que la sangre no procedía de Jay y que no coincidía con ningún perfil de ADN en la base de datos de delincuentes convictos de Oregon. El perfil de ADN desarrollado a partir de esa sangre fue ingresado en la base de datos de perfiles de ADN de la Policía Estatal de Oregon para delitos sin resolver. Dado que los agentes no tenían sospechosos por el asesinato de Jay, la investigación se estancó. Pronto, Sebastian consiguió un nuevo trabajo como guardia de seguridad, pero en el verano de 1992, justo a un año del asesinato de Jay, se enojó con dos de sus colegas. Tan enojado estaba que quería matarlos. No lo hizo, pues sabía muy bien que, al existir un vínculo, tarde o temprano figuraría entre los sospechosos. Todd Rudiger, un hombre de 29 años perteneciente a la Armada de Estados Unidos, y su prometida Donna Ferguson, de 18 años, vivían en una casa rodante en Portland, Oregon. El 17 de julio, después de conducir en busca de un objetivo al azar, Sebastian se detuvo en el sitio y vio la oportunidad de hacer lo que los expertos dicen que solo el asesino más inusual haría: descargar su ira con dos extraños. Entró a la vivienda, los sometió a ambos, abusó sexualmente de Donna y finalmente les dio muerte con un cuchillo. Preocupados tras días sin tener noticias de Todd y Donna, familiares de la pareja se dirigieron a la casa móvil y descubrieron la tragedia. Cuando la policía se enfrentó a la escena del crimen, no tenía motivos para sospechar de Sebastian. Las pruebas forenses realizadas a Donna sugirieron que había sido agredida sexualmente. Con base en ello, los agentes tomaron muestras de su cuerpo que dieron positivo por la presencia de líquido seminal que no pertenecía a Todd. Crearon entonces un perfil de ADN a partir de ese fluido y el mismo fue ingresado en la base de datos de crímenes sin resolver de la Policía Estatal de Oregon. Al año siguiente, Sebastian volvió a los predios de California y se matriculó en la Universidad Estatal de San Bernardino. Janie Lynn, de 14 años, era una excelente estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Canyon Hills y además una talentosa violinista. Vivía con su familia en el barrio de Palomares Hills, en Castro Valley, California. A principios de mayo de 1994, su padre, John Lynn, vivió un extraño episodio cuando un hombre desaliñado lo detuvo en un estacionamiento y afirmó haber capturado a su hija, a sabiendas de que Jen estaba en sus lecciones de violín. John no le dio ninguna importancia ni al individuo ni a su aparente amenaza. 2 semanas más tarde, Jenny llegó a casa tras una jornada que transcurrió como cualquier otra. Pasadas las 5 p.m., charló por teléfono con un par de amigos. Poco después, un sujeto irrumpió en su casa a través de una puerta corrediza de vidrio. La joven no escuchó nada y se dirigió al cuarto de baño. En ese preciso instante, el hombre entró al tocador, armado con un cuchillo, y la obligó a quitarse la ropa. Acto seguido, la apuñaló hasta matarla. John la encontró al regresar a casa del trabajo alrededor de las 6:45 p.m. Iniciadas las pesquisas, los investigadores de inmediato manejaron la hipótesis de que el asesino tuvo poco o ningún contacto previo con Janie. También consideraron que el sospechoso planeaba agredir sexualmente a la adolescente, pero de alguna manera fue interrumpido. El olor de un hombre hasta un campo detrás de la casa fue rastreado por los sabuesos, lo que llevó a la policía a creer que probablemente así fue como el sujeto abandonó la escena del crimen. John tardó en recordar lo sucedido en el estacionamiento,
pero cuando lo hizo, informó del incidente a las autoridades. Se entregó entonces a la prensa un boceto del hombre, según la descripción de John, en un intento de identificarlo y luego interrogarlo. Mientras tanto, la familia Lynn creó Amigos de Jenny Lynn, una organización de voluntarios destinada a la difusión del caso. Los detectives estaban convencidos de que tenían a un asesino en serie en sus manos y lanzaron una extensa revisión de los homicidios sin resolver en la costa oeste. Corría la primavera de 1994 y Sebastian había hallado empleo como guardia de seguridad en una corte de apelaciones de California. No obstante, fue despedido en breve. Meses después, el 31 de agosto, entró a robar en un inmueble en el condado de Contra Costa, en la bahía de San Francisco, California, aprovechándose de que sus ocupantes estaban de vacaciones. Se llevó consigo armas de fuego y un auto modelo Pontiac 1978 de color verde. Luego manejó 50 kilómetros hasta San Ramón, una ciudad del mismo condado, ubicada a escasos 15 kilómetros del lugar donde Jenny encontró la muerte. Allí se detuvo y se quedó dormido dentro del vehículo. Fue encontrado por la policía. Al revisar el interior del auto, los agentes quedaron atónitos. Además de una pistola en el asiento delantero y 2 rifles en el maletero, había cuchillos, pornografía, binoculares, esposas, un pasamontañas, guantes y cinta adhesiva. Sin embargo, la suerte estuvo de nuevo del lado de Sebastian, quien solo pasó 2 semanas en la cárcel, pues los funcionarios del condado de Contra Costa se negaron a extraditarlo por robo de automóvil y los fiscales locales se negaron a acusarlo de posesión de propiedad robada. Al no existir evidencia que lo vinculara con ningún asesinato en ese momento, lo dejaron ir. Enseguida decidió trasladarse de vuelta a Oregon y, una vez ahí, obtuvo un empleo temporal en una empresa de servicios. Al término del contrato en febrero de 1995, consiguió ingresar como empaquetador en una famosa cadena de supermercados de Portland. Si algo distinguía a Sebastian, era ser una especie de bomba de relojería andante. El menor detalle le resultaba una provocación. Por lo mismo, pronto tuvo problemas con las empleadas, no ocultaba su mal genio y les gritaba a sus compañeros. A mediados de 1995, tuvo lugar otro horrible suceso en el estado de Oregon. Un hombre con una pistola entró por la fuerza en el apartamento de una mujer llamada Amanda Karpova. Después de agredirla sexualmente, el intruso le ató las manos y los pies e intentó asfixiarla con una almohada. Ella se resistió y peleó con él durante más de 20 minutos, lo que generó el suficiente ruido para que su agresor huyera de su apartamento. Durante la investigación posterior del ataque, la policía tomó muestras orales que dieron positivo por la presencia de líquido seminal. Se creó un perfil de ADN a partir de ese fluido y, de nuevo, el mismo fue ingresado en la base de datos de crímenes sin resolver de la policía de Oregon. Sebastian se mudó a un domicilio compartido con varios jóvenes en enero de 1996. Era de esperarse que resultara la fórmula ideal para el caos. De un momento a otro, se peleó con uno de sus compañeros de cuarto y en medio del hecho, sacó un arma y efectuó disparos. Lo arrestaron por amenazas criminales y uso ilegal de arma de fuego. La fortuna no podía estar siempre a su favor, y con 28 años, finalmente ingresó a la base de datos del sistema criminal de Oregon, por lo que pasó a estar bajo la mira de las autoridades. En mayo de 1997, el Laboratorio Estatal de Criminalística hizo un importante hallazgo. La muestra de espermatozoides tomados de Donna y a su vez los tomados de Amanda coincidían. Sin embargo, aún faltaba descubrir a quién pertenecían. Apenas iniciado 1998, Sebastian renunció a su empleo en el supermercado y en el mismo periodo fue interrogado por los detectives Bociolat y Stallman. Por las razones que fueran, Sebastian no tomaba mayores precauciones para protegerse y para entonces ya era vigilado por la policía. En febrero deambulaba por la calle mientras fumaba un cigarrillo. Al terminarlo, tiró la colilla al suelo y siguió su camino. Una vez lejos, los agentes recogieron la colilla para analizarla y buscar material genético. Días después, Stallman y Bociolat recibieron una llamada que le dio un giro a toda la investigación. Se les informó que el ADN del cigarrillo
coincidía con la muestra del cuerpo de Amanda. Sebastian fue arrestado durante la jornada siguiente, alrededor de las 13:20 horas. Una vez en prisión se mostró tranquilo y sereno. Hasta bailaba y cantaba en su celda, lo que resultaba a todas luces especialmente extraño, ya que enfrentaba cargos criminales serios. En cumplimiento de las pesquisas, la policía incautó muestras de sangre del hombre, quien, en su condición de acusado, no podía negarse al procedimiento. La prueba se remitió al laboratorio de la OSP para su análisis, y este demostró la coincidencia de la información genética de Sebastian con los perfiles de ADN ingresados a la base de datos de crímenes sin resolver. Fue así como Sebastian fue acusado, a inicios del año 2000, por los asesinatos agravados de Donna y Todd y por la agresión sexual de Amanda, considerada intento de homicidio agravado. En febrero de 2000 se declaró culpable, justo antes de que comenzara el juicio, para evitar la pena de muerte. En consecuencia, el tribunal lo condenó a 2 cadenas perpetuas simultáneas, sin posibilidad de libertad condicional. Estando en prisión, Sebastian se jactó de haber matado a 10 o 12 personas. Pero si querían que confesara y diera datos sobre sus supuestos otros crímenes, su condición era que le garantizaran que no enfrentaría la pena de muerte. También exigía ser transferido a una prisión federal donde pudiera fumar, pues en las cárceles del estado de Oregón existía tal prohibición. En junio de ese año, los detectives se encontraron con él en la Penitenciaría Estatal de Oregón y le pidieron que respondiera preguntas sobre los casos. Los fiscales y el abogado de Sebastian habían discutido en los últimos años un acuerdo en el que la pena de muerte podría haber sido eliminada como posible castigo si Sebastian proporcionaba información sobre otros delitos. La idea era estar al tanto primero de lo que él sabía y luego sopesar si se podía o no sacar la pena de muerte de la mesa de negociación. El fiscal del condado de Multnomah, Oregon, Ethan Knight, afirmó que querían llegar a un acuerdo, pero que no podían prometer no buscar la pena de muerte sin saber lo que Sebastian tenía para decir. Es decir, el hombre pretendía obtener una garantía que las autoridades no podían brindarle de antemano. A sabiendas de que sus deseos no serían complacidos, finalmente no reveló las identidades de las víctimas. Uno de los oficiales de Portland afirmó que se trataba de un tipo frío y testarudo, incapaz de ceder y brindar detalles de las atrocidades que cometió. Entretanto, y en línea con los nexos y conjeturas que arrojaban las averiguaciones, se efectuó una búsqueda en la base de datos, resultando que el perfil genético de Sebastian coincidía con el ADN de la sangre extraída en la escena del asesinato de Jay. En marzo de 2001, fue acusado de homicidio agravado por dicho caso. El Estado informó al Tribunal de Primera Instancia que planeaba buscar una sentencia de muerte si el acusado era declarado culpable. Sin embargo, un juez del condado de Multnomah desestimó los cargos contra Sebastian por el asesinato de Jay, incluso antes de que comenzara el juicio. El juez dijo que las acciones de la fiscalía hicieron que a Sebastian le resultara demasiado difícil defenderse. Las autoridades fiscales apelaron y ganaron un nuevo juicio contra Sebastian. Así, casi 2 años después del día en que desestimó el primer cargo por la muerte de Jay, Sebastian fue declarado culpable. El jurado deliberó 6 horas diarias durante 2 días y votó 9-3 a favor de la pena de muerte. No obstante, la pena de muerte requiere un voto unánime, por lo que el 9 de mayo de 2006 fue condenado a una tercera cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Jay. La policía sospechaba de él por el caso de Jenny y durante años trató de conectarlo con el crimen. El 24 de mayo de 2006, las autoridades dijeron públicamente que era sospechoso de ese asesinato. Pero al año siguiente, los fiscales anunciaron que habían retirado los cargos contra él debido a la falta de pruebas. La oficina del alguacil del condado mantuvo su hipótesis acerca de la culpabilidad de Sebastian y el proceso continuó abierto. La singular personalidad de este asesino serial de la costa oeste estadounidense hizo que medios de comunicación y el país entero sintieran curiosidad por él. El fenómeno se vio acrecentado con la publicación en 2009 de Lujuria para matar, un libro en el que Robert Scott, periodista de investigación y experto en delitos, ofreció los pormenores de la criminal mente de Sebastian.
El 3 de octubre de 2021, las autoridades anunciaron su muerte mientras cumplía condena en la penitenciaría del estado de Oregon, en Salem, condado de Marion. No se reveló la causa ni la forma del deceso del hombre que, en ese momento, tenía 53 años. Por su parte, la familia Lynn creó la Fundación Jenny Lynn, cuyo objetivo es otorgar becas musicales y programas musicales gratuitos cada verano, además de fomentar conciencia sobre la seguridad infantil, tanto para padres como para niños. Con respecto a la noticia de la muerte de Sebastian, John informó que el caso de su hija seguía sin resolverse y, por tanto, todavía necesitaban mucho esfuerzo y apoyo de las agencias policiales, los expertos forenses y cualquier nueva pista que fuese de ayuda. Una recompensa de $100,000 fue ofrecida para cualquiera que tuviese información que condujera a la condena legal del culpable del homicidio de Jenny. En resumen, se trataba de que la gente no malinterpretara la información y asumiera que ya no eran necesarios más datos o pistas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.